Feliz Santo Sábado tengan, queridos hermanos. Feliz sábado. Nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros hermanos aquí presentes y aún a los que han de ver esta transmisión. Vamos a iniciar como lo hacemos por costumbre, cada vez que iniciamos un servicio para nuestro Dios, inclinando el rostro para ponernos en sus preciosas manos. Cuán grato y cuán agradable es, oh Padre, morar en unidad con nuestros hermanos, Señor, pero sobre todo estar unidos a ti, unidos a Cristo Jesús, Señor, y tu Santo y Divino Espíritu que nos hable a tu palabra. Padre, ayúdanos a valorar estas reuniones, Señor, estas congregaciones que tenemos, el privilegio que tenemos, Señor, de recibir la lluvia temprana, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Padre, que en esta tarde tú seas quien hables a través de tu palabra. Padre, en tus manos nos quedamos. Bendícenos, bendice también a nuestros hermanos que han de ver esta transmisión. Lo pedimos, aunque nada merecemos, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues ya un mes nuevo, estamos en 14 de junio, pues ya a mediados de otro mes más allá de la mitad del año, y pues cuántas cosas que agradecer a nuestro Dios. En esta tarde ya, hermanos, vamos a tener la segunda parte de un estudio que iniciamos hace 15 días. ¿Alguien recuerda de qué estuvimos hablando? Es la continuación del capítulo número 8 del libro El conflicto de los siglos, que se llama Un campeón en la verdad. Pues ya en este año cumplimos 508 años de la Reforma Protestante. En 1517, para este año, si Dios nos permite, cumpliremos 508 años que Dios utilizó a este hombre, y desde antes utilizó a otros hombres para que tengamos esta libertad de tener la bendita palabra. Saben que durante muchos años leer este santo libro era motivo suficiente para morir de maneras espantosas. Dice el conflicto de los siglos que los hombres eran pues puestos en hogueras, y las mujeres eran condenadas a ser enterradas vivas, simplemente por el hecho de leer, cantar un himno, hacer una oración o incluso un salmo. Entonces, hermanos, valoremos la santa palabra de nuestro Dios, que tal vez no la puedan quitar físicamente, no la puedan quitar incluso del celular, pero si la tenemos aquí, no nos la pueden quitar, hermanos. Bien, en esta tarde vamos a tener la continuación, y es un tema de preparación, hermanos, para lo que sin duda llegará en aquel tiempo cuando se dicte la ley dominical, y si Dios quiere que pasemos por ahí, o en su misericordia permite que bajemos a la tumba, pues no lo hemos de ver. Pero si esa fuera su voluntad, pasaremos por gran tribulación, e incluso seremos llevados ante gobernantes, ante reyes, ante hombres grandes de la tierra, para dar declaración de nuestra fe para con ellos. Bien, hermanos, vamos a tener la lectura del texto que usamos como base para iniciar con este estudio. Vamos al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo número 10. Los versículos son del 16 al 20. Y aquí yo os envío. ¿Quién, hermanos? ¿Quién envía? Está hablando Cristo Jesús en el tiempo de la obra, ¿verdad?, con sus discípulos, pero tiene doble cumplimiento. Cristo Jesús: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Una promesa grande, hermanos, de Cristo Jesús para cuando lleguen aquellos momentos. Ahora, aquí pudiéramos nosotros interpretar, bueno, pues Cristo me está dando la promesa ahí y dejarle todo a Cristo. Pues bueno, como Él me da su promesa aquí de que Él me va a dar las palabras, yo no tengo que hacer ninguna preparación. ¿Será la manera correcta de interpretar? Vamos a ver qué nos dice el profeta de nuestro tiempo acerca de esta declaración, si debemos de dejarle todo a Dios porque Él nos va a dar su espíritu y nos va a decir qué hablar, o vamos a ver qué es lo que tiene que decir, vamos a ver más claramente qué nos dice Dios acerca de este pasaje, si es que Él permite que comparezcamos ante estos hombres grandes de aquí de la tierra. Y vamos al conflicto de los siglos. Por ahí la traemos también en la imagen para si nuestra hermana nos hace el favor de poner la imagen. Y vamos a ver acerca de este pasaje. Vamos al conflicto de los siglos en la página número 317 de el libro físico, 327, perdón. Es el capítulo Nuestra única salvaguardia. Y vamos a ver qué nos dice Dios que debemos de hacer para cuando llegue ese tiempo de comparecer ante los gobernadores. Vean esta gema, hermanos. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras. ¿Cuál es el primer y más alto deber de cada criatura? A nosotros nos toca leer, nos toca escudriñar su palabra. Y entonces sí, es cuando se cumple la promesa. El Espíritu Santo nos recordará todas aquellas cosas que hayamos estudiado. No podemos dejarle a Dios todo, eso sería presunción. No me preocupo, ahorita no leo, porque en su tiempo Dios me va a dar su Espíritu y me va a decir que hablar. Eso sería presunción. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras. Y después de esto, a andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Leemos, escudriñamos, pero también aplicamos lo que leemos, el mensaje que Dios nos da. Ahora, referente a esto, hermanos, vamos a recordar también la cita que usamos hace 15 días, referente a ser llevados ante gobernadores, ante magistrados, y vamos a leerla también, esta gema, que está en el libro de Eventos de los Últimos Días, y en la página 176, y también la tenemos para beneficio de nuestros hermanos, la traemos por ahí en una captura, por ahí si nuestra hermana nos puede apoyar poniéndola. Y está en la página 176 con el título El fuerte clamor. Y dice, reyes, legisladores y concilios escuchan el mensaje. Eso es para ese tiempo, hermanos, que se dicte, como veíamos también hace 15 días, por ahí el video de cómo un hombre es llevado ante los jueces, ante los magistrados. ¿Cuál era su delito, hermanos? ¿Mató acaso a alguien? ¿Hizo pues alguna cosa horrible? Por guardar el día de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues en la ley se dice que debe de guardar el domingo. Dice, hermanos, la cita que volvemos a compartir. Ahora no nos parece posible que algunos de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades, pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. ¿De quién? De Cristo. Lo mismo que decía Mateo capítulo 10. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Yo voy a tener que dar razón de mi fe. No puedo esperar a que venga el hermano a que me diga, oye, hermano, ¿cómo era eso? Yo mismo, hermanos. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad, ¿verdad?
Ya se comentaba algo también por ahí en escuela sabática. ¿Cómo vas a estar perdiendo trabajo por eso? Y van a venir presiones. Y a cada uno de nosotros nos tocará dar cuenta de lo que tenemos, de lo que realmente, y dice otra gema, que muchos se darán cuenta que pues no aprendieron, pensaban que habían aprendido algunas doctrinas, pero se dan cuenta que nunca las comprendieron. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. ¿La que sigue, por favor, hermano? Muchos tendrán que comparecer, ahí está, ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad, ¿qué va a pasar, hermanos? Con los que tengan o tengamos una comprensión superficial, no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie piense que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito. No saben lo que Dios puede requerir de ustedes, no saben lo que Dios puede requerir de ti y de mí. Entonces, hermanos, es necesario comprender y no solamente estudiar superficialmente las grandes verdades de Dios, sino que las creamos y que las vivamos. Bien, dicho lo anterior, hermanos, vamos a tener la segunda parte de un campeón de la verdad. Y vamos a ver en esta tarde por lo menos 5 puntos interesantes acerca de este hombre que Dios utilizó. Vamos a ver el punto número 1 es cuando Martín Lutero va y comparece ante la dieta de Worms, la comparecencia número 1. El punto número 2 es el secreto de Martín Lutero y la comparecencia número 2. El punto número 3 es los efectos que tiene la comparecencia ante todos los que lo escuchan. Punto número 4, el decreto. Vean, ahí también aparece hay un decreto, hermanos, y lo vamos a ver. Hay un decreto después de la comparecencia. Y el punto número 5 es la gloria, la honra y el poder sean para Dios. Punto número 1, la comparecencia. Punto número 2, el secreto de Martín Lutero y su segunda comparecencia. Punto número 3, los efectos que tiene la comparecencia en todo el público, en todos los grandes que escuchan. El punto número 4 es el decreto, y el punto número 5 es la gloria y la honra sea para Dios. Bien, y vamos a situarnos en este maravilloso libro, Palabra de Dios, el conflicto de los siglos. Perdón, hermanos, andamos un poquito delicados de la garganta, pero con la ayuda de Dios vamos a tener aquí alguna lectura. Bien, antes de pasar al capítulo número 8, vamos a recordar un poco lo que había ocurrido antes de que Martín Lutero llegara a esa comparecencia. Había subido un nuevo emperador llamado Carlos V, y pues en cuanto subió al trono, luego llegaron los papistas pues a ponerse a convencerlos, ¿verdad? Para que, como todos sus antecesores, estuviera de su lado. Para ese tiempo ya Martín Lutero había protestado, ya había clavado las 95 tesis. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el motivo por el que Martín Lutero llegó a esa dieta, a esa asamblea en contra de él? ¿Cuál fue el motivo que tenía? Bueno, de entre las 95 tesis, de las más destacadas es algo llamado la justificación por la fe. ¿Recuerdan qué pasaba en ese tiempo? Estaba todo lo que da las indulgencias. Oh, no importa que tú hayas vivido como quieras, no importa que hayas hecho cosas horribles, cosas muy, muy malas. Si tú das una ofrenda pues generosa, así es,
Vamos a ver un poco de lo que generó. Vamos al conflicto de los siglos y un poquito atrás en la página 59 de los que tienen el libro físico, en el párrafo número 1. Vamos a ver qué fue lo que, para agarrar un poquito de contexto del por qué Martín Lutero estaba en esa situación, por qué le estaban haciendo este tipo de juicio. En ese tiempo había un hombre representante del Papa llamado Tetzel. Este hombre era el encargado de recibir todo el dinero. Y vean lo que estaba pasando. Martín Lutero para ese entonces estaba denunciando pues que eso era pura hipocresía y que todo eso era falso. En la página 58, en el último párrafo, en el último dice: el encargado de la venta de las indulgencias en Alemania era un monje llamado Tetzel. Ahí está. Tetzel. Gracias, hermana. Bien, vamos a ver un parrafito nada más para entender qué es lo que estaba pasando. Capítulo 7, la encrucijada en los caminos, página 59 del libro físico. En el digital no lo tengo, pero es en el capítulo número 7. Página 59 del libro físico, párrafo 1. Vean cómo estaba a todo lo que da la venta de indulgencias y vean lo que hacía este hombre llamado Tetzel, que fue lo que protestó Martín Lutero. Vean cómo llegaba este hombre, si llegaba aquí en nuestro tiempo, si llegara aquí a Morelia, si llegara a otro lado, ¿qué era lo que venía tras él? Cuando entraba Tetzel en una ciudad, iba delante de él un mensajero gritando. ¿Qué gritaba este hombre que iba delante de él? La gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. Y el pueblo recibía al blasfemo usurpador. ¿Como quién, hermanos? Como si hubiese sido Dios mismo. ¿Se imaginan aquella pompa? Dice el conflicto de los siglos, que era pues un gran evento, ¿verdad? Cuando llegaba este hombre, como si hubiera sido Dios mismo, que hubiera descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia y Tetzel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiesen sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en la virtud de los certificados del perdón que ofrecía, quedaban perdonados al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que desease cometer después. ¿Se dan cuenta, hermanos? Imagínense, yo quiero pues matar a alguien, pues véndeme una indulgencia para pues después que no se me cuente. Aún no solo de los pasados, que tú hayas hecho lo que quieras, eras perdonado, sino podías comprar para lo que pensabas hacer en un futuro. Y que ni aún el arrepentimiento era necesario. ¿Cómo ven? Hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían el poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría derechito al cielo. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, hermanos. Eso fue de las 95 tesis, el punto principal por el que Martín Lutero, inspirado por el Espíritu de Dios, se levantó en contra de todo este tráfico, ¿verdad? Porque era solamente puro dinero. Bien, era un poquito de contexto. Posterior a esto, lo que veíamos en el estudio anterior, Martín Lutero pues es llevado a comparecer ante los grandes de la tierra. Y bueno, vemos cómo Satanás en el camino puso trampas, ¿verdad? Para que no llegara hasta allá. Encontramos que muchos de sus amigos, muchos de sus compañeros, ¿qué le decían? Oh, sí, bien, Martín Lutero, vas bien, sigue adelante. Oh, mira, ya sabes a quién te estás enfrentando. Si sigues adelante, va a venir la muerte. Y dice que cuando Martín Lutero iba a comparecer en otro pueblito otra vez, no sigas adelante. Y en otro pueblito más adelante, le enseñamos la foto hasta de un mártir italiano, ¿verdad? Mira cómo se quemó. Y aún llegando ya a la ciudad de Worms, donde iba a comparecer, ¿con qué lo recibieron, hermanos? Con una musiquita fúnebre, ¿verdad? De la gente que pues va a morir. Entonces, a todo eso, vemos que ¿quién estaba detrás de todo eso? El diablo, ¿verdad? Para que no siguiera la reforma adelante. Ahora sí, hermanos, dicho todo lo anterior, vamos a ver
este tema de preparación. Y bueno, no pensemos, oh, Martín Lutero, no, eso ya pasó. Hermanos, vamos a ponernos, ubiquémonos en ese juzgado, en ese lugar donde está aconteciendo todo esto, y pongámonos en el lugar y cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Hermana, nos puede poner ahora, hermanos, pues no era un lugar chico, era un lugar grande, y estaban ahí hombres, los hombres más encumbrados de su tiempo. Y ahora sí, hermanos, vamos a ver el capítulo número 8. Así más o menos, ubiquémonos con todos contra ti, porque no había nadie que te diera una palabra de aliento, eran puros contrarios, ¿verdad? Puros hombres, y contra un hombre que era el campeón del papado, un hombre muy elocuente, llamado Aleandro. Y bueno, allá está uno, tus 95 tesis ahí enfrente, a ver si no te retractas, y acusándote. Bien, cuando llegó Martín Lutero a la ciudad, dice que toda la gente se agolpó a donde iba a ser el juicio, todos los curiosos. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios allí en esa ciudad, en ese concilio, en ese juicio que tenía, cómo Dios usó medios que ni incluso Martín Lutero hubiera esperado, porque sus amigos le habían dicho que no siguiera adelante. Página 73, párrafo número 2. Cuando está Martín Lutero compareciendo, veamos cómo Dios lo fortaleció. Y esto es en la primera comparecencia. Dice, en el momento en que entraba en la presencia de los jueces, ahora ubícate tú, hermano, ubícome yo. Cuando tú vas entrando a la comparecencia de los jueces, ya había ahí un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tal en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará. Oh, qué palabras, hermanos, ¿verdad? Palabras de aliento. Aunque le decía la realidad contra quién se estaba enfrentando, ¿verdad? Nunca nadie había desafiado a este poder papal. Pero qué palabras, ¿verdad? Ahí podemos encontrar. ¿Qué más? Después de estas palabras, imagínense ustedes, hermano, imagínense tu hermano que estás del otro lado de la pantalla, imagínate en ese lugar, imagínate tú rodeado de todos esos y que te dijeran estas palabras. Después, ¿qué pasó? Abriéronse por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan importante como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. ¿De qué iba a hablar? De lo que él creía, de las 95 tesis, iba a hacer frente a esta empresa que nadie le había hecho, nadie le había dicho lo que era en realidad. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para empezar ya estar ayer un triunfo? Oh, bueno, porque cualquiera que se atrevía a decir lo contrario de las indulgencias era llevado a la hoguera, era enterrado vivo, ¿verdad? Era literalmente muerto, asesinado. Entonces, simplemente por el hecho de ponerlo en tela de juicio, ya era una ganancia, hermanos. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. ¿Quiénes había allí? Hombres grandes, importantes de su tiempo. ¿Ustedes creen que esos hombres hubieran podido escuchar la palabra de Dios pues de otra manera? Jamás, hermanos. Pero miren ahí cómo Dios habló, llegó el mensaje para ellos, y vamos a ver más adelante qué efecto tuvo en esos hombres. En el punto número 3, los efectos de las palabras de Lutero.
El Papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraile la que hacía descender. Al verse en tan augusta asamblea, el reformador de humilde cuna pareció sentirse cohibido, hermanos. Híjole, con tanta. Y más adelante, hermanos, vamos a ver que tenía una actitud casi sumisa, como que sí tantas personas, como que sí. Pero vamos a ver ahorita más adelante cómo tuvo una segunda oportunidad y vamos a descubrir el secreto de Lutero. Bien, entonces pues cuando entras a ese lugar, pues se sintió cohibido, ¿verdad? Todas las miradas sobre él y nadie que le dijera, mira, en Cristo, aquí estamos, no había nadie. Se sintió cohibido. Algunos de los príncipes, observando su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído, vean otra vez ahí, no temáis a aquellos que pueden matar más que el cuerpo, que no pueden matar más que el cuerpo y que nada pueden contra el alma. Otro añadió también, vean, ya van tres, el general, este hombre, otro más, fíjese. Cuando os entregaren ante los reyes y los gobernadores, no penséis cómo o qué hablaréis o qué habéis de hablar. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Así fueron recordadas las palabras de Cristo por los grandes de la tierra para fortalecer al siervo fiel en la hora de la prueba. Dios tenía sus medios, hermanos, y a pesar de que estos hombres pues estaban en favor del papismo, ¿verdad? Cómo Dios utilizó para fortalecerle. Ahora, imagínate tú, hermano, Lutero fue conducido hasta un lugar situado enfrente del trono del emperador. ¿Ya te visualizaste, hermano? Enfrente de él, compareciendo ante todos, por causa de tu fe. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida un alto dignatario se puso en pie y señalando una colección de los escritos de Lutero. Ahí están, mira, hermanos. Ahí están. Esto es todo. Con que tú, a ver, Carmen, esto es todo lo que has dicho, que el sábado es el día de Dios y todo lo que tú has dicho. A ver, tú, Daniel, esto es aquí están las pruebas, aquí hay fotos. Esto es lo que tú has escrito. Cada uno de nosotros, a ver, que tú andas repartiendo el conflicto de los siglos, que tú andas repartiendo esto. Todas las pruebas enfrente de ti. Enseguida un alto puso en pie señalando una colección de los escritos de Lutero. Exigió que el reformador contestase dos preguntas. Primera pregunta, si reconoces aquellas obras como tuyas, a ver, ¿estos libros son tuyos? ¿Todos son los que andas repartiendo? ¿Esto es el que tú andas repartiendo? Otra, y si está dispuesto a retractarte, a ver, si te retractas o aquí se termina todo. Habiendo sido leídos los títulos de los libros, Lutero dijo que sí lo reconocía como suyos. Sí, son míos, yo los hice, yo los ando repartiendo, ¿verdad? En el caso, poniéndonos, ¿verdad?, en su lugar. Tocante a la segunda pregunta, añadió, atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas en la que se haya interesada la palabra de Dios, a saber, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión. Pudiera afirmar menos de lo que se me pide o más de lo que exige la verdad y hacerme así culpable contra la palabra de Cristo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Vean las palabras que recordó, ¿verdad? Él sabía, le habían puesto enfrente todo lo que tenía, pero dijo, bueno, si yo aquí retrocedo, Cristo Jesús también me negará allá. Por esta razón, suplico a su majestad imperial, con toda sumisión, que se digna concederme tiempo para que pueda yo responder sin manchar la palabra de Dios. Vean cómo no se apresuró. ¿Por qué? Porque estaba cohibido. Y ahora ese es el punto número 1, la comparecencia de Lutero. En el punto número 2 vamos a ver ahora el secreto de Lutero y la segunda comparecencia. Vean, se le da tiempo. Lutero obró discretamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea
de que él no hablaba movido por pasión y arrebato. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con sabiduría, una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y orgullo. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Lutero con este tiempo? ¿Será que fue a pedirles consejo ahí? Oigan, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Qué será lo más viable hacer en estos casos? Vean lo que hizo Martín Lutero en este caso. Al día siguiente debía comparecer de nuevo. ¿Por qué? Porque se le había dado tiempo, había pedido tiempo para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que le hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón. ¿Cómo no se sentirían ustedes, hermanos, si pues no hay nadie allí, híjole, cohibido porque todos me están viendo y me ponen ahí todo en contra? Sintió desmayar su corazón, flaqueaba su fe, sintiéndose presa del temor y horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza. Imagínense, hermanos, toda la angustia, y le ocultaban la faz de Dios. Por eso dice una gema de Camino a Cristo: cuando nos concentramos mucho en nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Nos alejamos de quién? Nos alejamos de Cristo. Pensar mucho en mí me aleja de Cristo. Entonces, igualmente, hermanos, podemos estar contemplando todo que está en contra y eso nos aparta de Dios. Pero vean aquí, deseaba con ansia estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado, ¿qué hizo, hermanos? Después, en ese tiempo, hermanos, que pidió para hablar a los grandes de la tierra, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos, también en ese tiempo? Acudir a Cristo, humillarnos. Martín Lutero se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó. Y ahí está la oración: Dios poderoso, Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo. Estaba derramando su corazón como Ana, hermanos. Cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Hermanos, ¿se imaginan? Y lo digo pues por mí, que a veces pudiéramos sentirnos fuertes y Señor, pues, yo confío en ti y o sea, derramar el corazón, decir, pues sí, cuán débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme con toda la sabiduría del mundo. Hazlo, tú, contra toda la sabiduría del mundo, gracias. Hazlo, tú solo, porque no es obra mía, sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas tuya es la causa, y ella es justa y eterna. Y vean, hermanos, son puras expresiones, ¿lo notan? Puros signos de admiración. ¿Y cómo dice que estaba? Con su voz entrecortada, así moviendo solamente los labios. Oh Señor, sé mi ayuda. Otra, Dios fiel, Dios inmutable. No confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa. Permanece a mi lado en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. ¿Cómo ven esa oración, hermanos? Como la de Daniel, hermanos. Que Dios nos ayude para cuando tengamos que enfrentar esto, caigamos de rodillas a Cristo. Tomemos el ejemplo. No veamos a Martín Lutero, veamos a Cristo y humillémonos así como Él lo hizo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, que cuando empezó, antes de que Cristo fuera entregado, se fue y dice que a un tiro de piedra, es decir, como a 9-10 metros, y comenzó a orar. Martín Lutero, cuando veía la situación difícil, también dice, pidió tiempo, se arrodilló y empezó a derramar su espíritu para con Dios. Este fue, hermanos, el secreto de Lutero. ¿Qué resultados hubo, hermanos? Una sabia providencia permitió a Lutero apreciar debidamente el peligro que le amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza.
y se arrojase al peligro con temeridad. Oh, pues yo escribí las 95 tesis, a ver, ¿verdad? Yo ahorita voy a contestar todas las que me digan, ¿verdad? Con presunción. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal ni las terribles torturas que le amenazaban. Vean esto también, hermanos. Ni la misma muerte que parecía tan cercana lo que le abrumaba y le llenaba de terror. Había llegado el momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. ¿A qué le temía? ¿A la muerte? Vean, temía que por su debilidad la causa de la verdad se perdiera, se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del evangelio. Oh Señor, si he de perecer aquí, que tu causa siga adelante. Si yo he de bajar a la tumba, que tu causa siga adelante. ¿Ah? Hola, hermanos. Encontramos el mensaje de Dios ahí. Ya te viste tú allí en esta situación para cuando pasen estos. ¿A quién debes de contemplar? Debemos de perdernos de vista a nosotros y contemplar más a Cristo Jesús. Y bueno, continúa ya comparando con Jacob, ¿verdad? En la angustia. Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo, su fe se cifró en Cristo, el poderoso libertador, es lo que decíamos. Sintióse fortalecido con la plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. ¿Qué sintió él? Oh, no estoy solo ya. La paz volvió a su alma e inundóse de gozo su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de su nación. Qué bonito, hermanos. No sé ustedes, pero cuando uno lee estas líneas que Dios nos dejó, sin duda nos fortalecen para cuando veamos todas esas nubes negras, todo lo veamos como adversidad, veamos esa luz que es Cristo y que nos puede ayudar. Pero nosotros debemos de ser humildes, hablarle, pedirle, suplicarle y humillarnos ante Él. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Dice Primera de Pedro. ¿Qué pasó después de esto, hermanos? Con el ánimo puesto en Dios se preparó Lutero para la lucha que le aguardaba. Meditó un plan de defensa. Vean, eso lo pudo haber hecho desde el principio, ¿sí o no? Meditar un plan de defensa, pero no, primero fue a Dios. Después de que derramó su alma, meditó en un plan de defensa. Examinó los pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las Santas Escrituras para sustentar sus proposiciones. Luego, colocando la mano izquierda sobre la Biblia, ¿qué hizo, hermanos? Sobre la Biblia que estaba abierta delante de él, alzó la diestra hasta el cielo. ¿Y qué hizo, hermanos? Más o menos, ¿qué hizo Lutero? Colocando la mano izquierda sobre la Biblia, estaba abierta delante de él, alzó a la diestra hacia el cielo y juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su confesión con sangre, ¿verdad? Como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré, ¿no? Aunque pierda la vida. Y vean ahora, hermanos, el resultado. Llegamos a la segunda comparecencia. Despidió tiempo, ahora la segunda comparecencia. Cuando fue llevado nuevamente ante, otra vez, hermanos, ubíquense allí. Ya como vas, estaba cohibido. Con el ánimo fortalecido en Cristo Jesús. Cuando fue llevado nuevamente ante la dieta, no revelaba su semblante sombra alguna de temor, ni de cortedad, sereno y manso, a la vez que valiente y digno, presentóse como testigo de Dios ante los poderosos de la tierra. El canciller le exigió que dijese que si se retractaba de sus doctrinas, le preguntó que si se quería retractar, otra vez le mostró. Lutero respondió del modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento, ¿verdad? Sin un arrebato. Su porte era correcto y respetuoso, si bien revelaba en sus modales una confianza y un gozo que llenaban de sorpresa a la asamblea, ¿verdad? Y bueno, y después de ahí sigue diciendo cómo se presenta, cómo habla Martín Lutero y pues es digno de encomiar, ¿verdad? Ahí cómo Dios estaba obrando a través de él. Vamos a saltarnos ahí unos párrafos y vamos a ver ¿qué es en pocas palabras lo que dijo Lutero en el página 75, párrafo 2?
Sin embargo, ustedes pueden leerlo ya en su casa para avanzar un poquito más. Sin embargo, añadió, yo soy un simple hombre y no Dios, por consiguiente me defenderé como lo hizo Jesucristo al decir, si he hablado mal, dadme testimonio del mal. Os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos, serenísimo emperador, y a vosotros, ilustres príncipes, y a todos los demás de alto o baja graduación, que me pruebes por los escritos de los profetas y de los apóstoles que he fallado, que he errado. Así que me hayáis convencido, retractarme de todos mis errores, seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos en las llamas. Es decir, ¿qué pedía Lutero? Un escrito está. Si tú me demuestras que todo esto de la justificación por la fe no es verdad, si es verdad que las indulgencias son correctas, muéstramelo con un escrito está. Y si tú me lo demuestras, ¿qué voy a hacer yo? Las mismas pruebas que tienes para mí, yo voy a ser el primero que las aviente al fuego. Y bueno, ahí continúa y vamos a saltarnos ese párrafo. Ahora, hermanos, todo esto que habló Lutero, hermanos, ¿se imaginan ustedes hacer una defensa y que luego te digan, bueno, a ver, otra vez habla lo mismo que hablaste? Bueno, eso le pasó a Martín Lutero. Vean el párrafo, dice, Lutero había hablado en alemán. Todo esto que dijo, pruébenlo, lo había hecho en alemán. Pero ¿qué le pidieron que hicieran? Bueno, todo eso que has dicho, ahora me lo vas a decir en latín. Se le pidió que dijera todo lo que había dicho, pero ahora en latín. Y aunque rendido por el primer esfuerzo, hizo lo que se le pedía y repitió su discurso en latín con la misma energía y claridad que la primera vez. ¿Esto será que vino de él? Que dice, la providencia de Dios dirigió este asunto. ¿Se imaginan, hermanos? Si de por sí aquí cuando a veces que tenemos un tema aquí en la iglesia y uno pues termina cansado, que te diga, ahora repítelo, pero en inglés. Híjole. Pues bueno, eso es algo de la providencia de Dios. Si vemos ahí la manifestación. Ahora, ¿será que Martín Lutero no sabía latín? No, obviamente que en ese tiempo a los monjes se les enseñaba el idioma latín, pero para que lo haya repetido con la misma claridad, con la misma fuerza, e igual manera, tenía que estar Dios con él. Sigue el siguiente párrafo. Vamos a ver ahora cómo reaccionaron estos hombres de la tierra. Aquellos que cerraban obstinadamente los ojos para no ver la luz, resueltos ya a no aceptar la verdad, que hicieron. Había ya gente ya con, ¿cuál es esta palabra? Prejuicios. Ya cuando escucharon esto, se llenaron de ira al oír las poderosas palabras de Lutero. ¿A quién les recuerda, hermanos, que se llenaron de ira? ¿Se acuerdan del discurso de Esteban? Cuando les habló a los judíos, ¿se acuerdan qué hacían? Rechinaban los dientes de coraje. Esto mismo cuando escucharon el mensaje de Dios. Unos sí aceptaron, pero otros se llenaron de ira igual que aquí. Se llenaron de ira al oír las poderosas palabras de Lutero. Y que a fin de cuentas no eran de Lutero, porque dice que un poder había hablado a través de él. Era Dios mismo, era Cristo mismo dándoles el mensaje, pero decidieron cerrarse. Tan luego como hubo dejado de hablar, el que tenía que contestar el nombre de la dieta le dijo con indignación, no habéis respondido la pregunta que se os ha hecho. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Quieres retractarte de tus libros? ¿Quieres retractarte de todo lo que has dicho, de todo lo que has repartido? ¿Sí o no? Pocas palabras, ¿verdad? Como dice la gente cuando ya está molesta, ¿verdad? A mí dime sí o no. Vean cómo ahí ya se... Ahora, en ese momento, hermanos, pues cuando se agitan los sentimientos, las pasiones, pues uno puede sentirse incitado a contestar de igual manera. Pero vemos que estaba humilde, que estaba tranquilo, sereno. El reformador contestó, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla y es esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa, ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error
así como muchas contradicciones consigo mismo. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no se sujetan a mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. ¿Cómo ven la firmeza? Convencido, convertido y convencido, ¿verdad? De lo que había dicho. ¿Qué pasaba con él en esos momentos que estaba hablando? Bueno, volvemos al tema de Esteban. Dice el último párrafo: así se mantuvo este hombre recto en el firme fundamento de la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con él, hermanos? Una luz del cielo iluminaba su rostro. La grandeza y la pureza de su carácter, el gozo y la paz de su corazón, eran manifiestos a todos los que le oían dar su testimonio contra el error y veían en él esa fe que vence al mundo. La asamblea entera quedó un rato muda de asombro. Nadie, imaginan, todos esos reyes, todos grandes hombres, se quedaron mudos. La primera vez que había hablado Lutero en tono respetuoso, y lo que decía, en tono ¿qué? Casi sumiso, ¿verdad? La primera ocasión, pero había sido completamente diferente la segunda ocasión que se había fortalecido en Cristo Jesús. Los romanistas habían interpretado todo esto como una prueba evidente de que el valor a faltarle. Se habían figurado que la solicitud de un plazo para dar su contestación equivalía al preludio de su retractación. Carlos mismo, al notar, no sin desprecio, el hábito rudo del fraile, su actitud tan llana, la sencillez de su oración, había exclamado: por cierto, no será este monje el que me convierta en hereje. Vean, ya había puesto sus prejuicios y vamos a ver qué efecto tuvo más adelante. Empero el valor y la energía que esta vez desplegara, así como la fuerza y la claridad de sus argumentaciones, los dejaron a todos sorprendidos. El emperador, lleno de admiración, exclamó entonces: el fraile habla con un corazón intrépido y con inmutable valor. Muchos de los príncipes alemanes veían con orgullo y satisfacción a este representante de su raza. ¿verdad? Y bueno, sigue diciendo: los partidarios de Roma estaban derrotados. Su causa ofrecía un aspecto muy desfavorable. Procuraron conservar su poderío, no por medio de las escrituras, sino apelando a las amenazas. No con un escrito está, sino retráctate o vienen las consecuencias, como lo hace siempre Roma en semejantes casos. ¿Qué podemos esperar, hermanos, cuando estemos en ese concilio y que no nos retractemos? No te van a decir: no, hermano, mira, a ver, muéstrame pues que con un escrito está. Roma no cambia, ¿verdad? Es tolerante mientras es impotente, ¿verdad? El orador de la dieta dijo: si no te retractas, el emperador y los estados del imperio verán lo que debe hacerse con un hereje obstinado. Si no te retractas, ya sabes lo que les va a pasar a los herejes. Y bueno, y ahí encontramos otra vez a los amigos de Lutero, que habían oído su noble defensa, poseídos de sincero regocijo, temblaron al oír las palabras del orador oficial, pero el doctor mismo con toda calma repuso: Dios me ayude, porque de nada puedo retractarme, ¿verdad? Y bueno, después se le da a Lutero un tiempo, ¿verdad? Termina el juicio, vamos a deliberar. ¿Qué pasó en ese tiempo, hermanos? Se le indicó a Lutero que se retirase mientras los príncipes deliberaban. Todos se daban cuenta de que era el momento de gran crisis. La persistente negativa de Lutero a someterse podía afectar la historia de la iglesia por muchos siglos. Ya estaban conscientes de lo que pasara ahí, iba a afectar. ¿Y por cuánto tiempo? Por siglos. Se acordó darle otra oportunidad. Vamos a ver, ¿y quién estaba obrando ahí? Otra vez el enemigo, ¿verdad? Para hacer igualmente a nosotros, hermanos, después de que digamos: a ver, mira, te puedes ahorrar este sufrimiento, te vamos a dar otra chance.
Por última vez le hicieron entrar de nuevo en la sala. A ver, antes de que deliberemos, te vamos a dar otra chance, vente para acá. Y se le volvió la misma pregunta, hermanos. Si renuncias a sus doctrinas, contestó, no tengo otra respuesta que dar que la que he dado. Eran ya bien claro y evidente que no podían inducirle a ceder, ni en grado ni por fuerza, a las exigencias de Roma. ¿Verdad? Y vamos a saltarnos hasta el renglón número 8, de ahí de los caudillos al renglón número 8, dice, Cristo mismo había hablado por medio del testimonio de Lutero con tal poder y grandeza que tanto en los amigos como en los adversarios despertó pavor y asombro. El Espíritu de Dios había estado presente en aquel concilio, impresionando vívidamente a los corazones de los jefes del imperio. ¿Qué reacción tuvo esto? Sigue diciendo, varios príncipes reconocieron sin embozo la justicia de la causa del reformador. ¿Y qué pasó, hermanos? Muchos se convencieron vieron la luz, se convencieron de la verdad. Pero en algunos la impresión no fue duradera. Otros aún hubo que en aquel momento no manifestaron sus convicciones, pero que habiendo estudiado las Escrituras, después llegaron a ser intrépidos sostenedores de la reforma. ¿Qué efecto tuvo? Estamos en el punto número 3. Ahora vamos a ver el efecto que tuvo la respuesta de Lutero, la segunda respuesta ante el concilio. Y bueno, hermanos, ahí podemos agarrar el ejemplo de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo, el hombre de Juan capítulo 3 que va en la noche? Y él, aunque había aceptado a Cristo Jesús, en el momento no se declaró, sino hasta después de la muerte de Cristo Jesús empezó a poner todos sus recursos y fue de gran ayuda para el avanzamiento de los apóstoles. Igualmente aquí, muchos hombres con el discurso de Lutero se convencieron, pero dice que tiempo después ayudaron a la reforma. Y ya luego empieza a hablar acerca de el elector Federico. Vamos a saltarnos eso y vamos a la página siguiente, página 77, párrafo 1. Aunque muchos se convirtieron, hermanos, ¿cuál fue el efecto del emperador de ese tiempo, del de los chocolates, se acuerdan? De Carlos V. Dice, sus palabras, en el párrafo 2, sus palabras no fueron inútiles. Y el día después de la respuesta de Lutero, Carlos mandó a la Dieta un mensaje en el que manifestaba determinación de seguir la política de sus antecesores. ¿Quiénes eran? De los reyes que habían estado atrás de él. ¿Y qué iba a hacer? De sostener y proteger la religión romana, aunque muchos se habían convertido. ¿Qué había hecho el emperador? Había cerrado su corazón. Oh, pues yo voy a seguir. Aquí me dicen muchas personas, ¿verdad? Aquí me dejaron mis padres en esta religión. Aquí me voy a quedar yo. Toda mi familia ha sido de esta iglesia o de esta denominación. Y aquí me voy a quedar yo. Y bueno, algo también de lo que comentábamos. Después de esto, se le empezaron a achacar los males que iban pasando. Todo esto que ha pasado aquí ha sido por culpa de estos de la reforma. Y también Lutero es el responsable de todo lo que ha pasado. Dice en el párrafo número, vamos a saltarnos hasta donde dice, Carlos, empero, había rechazado deliberadamente las verdades expuestas por Lutero. El emperador había declarado, estoy firmemente resuelto a seguir el ejemplo de mis antepasados. Lo mismo que dijimos, el mensaje, algunos lo aceptan y otros pues lo desprecian, ¿verdad? Aunque está con tanta claridad ahí que Cristo mismo había hablado, pero ni aún así aceptaron el mensaje. Estaba decidido a no salirse del sendero de la costumbre, ¿verdad? Así igualmente, hermanos, para nosotros, con algún mal hábito, cuando hay algún tema o cuando Dios nos habla y nosotros no lo aceptamos porque viene de ese predicador, no. Así nos aferramos igualmente a las costumbres o a lo que yo estoy acostumbrado. No aceptamos la luz nueva que Dios tiene para nosotros, ni siquiera para ir por el camino de la verdad y de la rectitud, por la razón de que sus padres lo habían sostenido. Él también sostendría al papado y toda su crueldad y corrupción, de modo que se dispuso a no aceptar más luz
que la que habían recibido sus padres y a no hacer cosa que ellos no hubiesen hecho. Y ahora va el mensaje para nosotros. Tenemos el mensaje para nosotros extraído de aquí. Son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Lo que hablábamos, hermanos. Cuando el Señor les envía alguna luz nueva, se niegan a aceptarla porque sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. No estamos en la misma situación que nuestros padres y por consiguiente nuestros deberes y responsabilidades no son los mismos tampoco. No nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber en vez de escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos, que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra de Dios. Y bueno, cita el ejemplo de hombres. ¿Se acuerdan del juicio del apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, cómo habló a un rey llamado Agripa? Que Pablo, por poco me persuades, ¿verdad? Y bueno, ya después no encontramos evidencia de que este hombre haya tenido otra oportunidad. Entonces, de igual manera, a esos hombres en ese concilio se les abrió el evangelio, se les habló Cristo Jesús. Vean cómo dice: Cristo dijo a los incrédulos judíos: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no hubieran tenido pecado, mas ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué les iba a decir a esos hombres? Ahora no tienen excusa. ¿Y qué nos dice a nosotros cuando viene una luz nueva y nos aferramos a nuestra costumbre? No tienes ahora excusa porque ya lo sabes. El mismo poder divino habló por la boca de Lutero, vean, el emperador y a los príncipes de Alemania, mientras la luz resplandecía procedente de la palabra de Dios. Su espíritu alegó por última vez, la última vez que tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo. Hermano, que no sea la última vez que tú escuchas un mensaje de Dios. Si en los servicios que hemos tenido en este día has escuchado la voz de Dios y te dice que hay que dejar algún mal hábito, alguna costumbre, déjala porque no sabemos si como estos hombres sea la última vez que tenemos la oportunidad. El Espíritu alegó por última vez con muchos de los que se hallaban en aquella asamblea. Y bueno, ahí están los ejemplos. Así como Pilato siglos antes permaneciera en el orgullo y la popularidad le cerrada el corazón para que no recibiera al Redentor del mundo, y así como el cobarde Félix rechazara el mensaje de la verdad diciendo: ahora vete, mas teniendo oportunidad te llamaré, y así como el orgulloso Agripa confesara: por poco me persuades a ser cristiano, pero rechazó el mensaje que le era enviado del cielo. Así también Carlos V, cediendo a las instancias del orgullo y de la política del mundo, decidió rechazar la luz de la verdad. ¿Con quién se unió Carlos V? Como Pilato, como Agripa, como Félix, ¿verdad? Todos esos hombres que recibieron la luz, pero por el orgullo, por las tradiciones, decidieron aferrarse. Sigue diciendo, ¿qué pasó después de esto? Corrían por todas partes muchos rumores de ya estaban ahí, de los proyectos hostiles a Lutero, y despertaba gran agitación en la ciudad. Lutero se había conquistado muchos amigos que, conociendo la traidora crueldad de Roma, con los que se atrevieran a sacar la luz de sus corrupciones, resolviera evitar todo trance que él fuese sacrificado. Y ahí vean cómo Dios intervino. Centenares, es decir, cientos de nobles, es decir, personas reconocidas, se comprometieron a protegerles. Después de este mensaje que trajo oposición, oh, claro que sí. Ya habían determinado, vamos a proyectos hostiles. ¿Qué será? ¿Hacerle una comidita o tratarlo bien? No. Proyectos hostiles de querer matarlo. Dice que muchos que estaban ahí se comprometieron a protegerle. Y vamos a pasar hasta la página 79.
Dice, si en 79 párrafo 2, si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. Después de toda la comparecencia, hermanos, después de que le mostraran todos los documentos de los que era culpado, o en este caso, pongámonos en propia persona, todos los documentos que tengan contra ti, si tú cedes en uno de ellos, ¿qué va a pasar? Y lo mismo que Lutero. Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. ¿Por qué? Porque entraría la duda. Cuando ya empezaron con uno, otro y vas a terminar negando a Cristo. Pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la iglesia y de iniciar una era nueva y mejor. La influencia de este solo hombre que se atrevió a pensar y a obrar por sí mismo en materia de religión iba a afectar a la iglesia y al mundo, no solo en aquellos días, sino en todas las generaciones futuras. Su fidelidad y firmeza fortalecerían la resolución de todos aquellos que a través de los tiempos, ¿qué va a pasar? Pasarán, ahí está, hermanos, un principio. Pasarán por la experiencia, es decir, está hablando de nosotros. Si Dios quiere que lleguemos a ese momento, ¿qué dice? Su fidelidad, vean otra vez desde el punto, su fidelidad y su firmeza. ¿Qué van a hacernos, hermanos? Si llegamos ahí, nos van a fortalecer. La resolución de todos aquellos que a través de los tiempos pasarán algo a futuro, pasarán por una experiencia semejante. Sí, bueno, la gema, algunos serán llevados ante reyes, lo mismo que hemos leído. El poder y la majestad de Dios prevalecieron sobre los consejos de los hombres, sobre el gran poder de Satanás. Y ahora vamos a ver, ya vimos la primera declaración, el secreto de Lutero, la segunda declaración ante la dieta, el secreto de Lutero, los efectos que tuvo la comparecencia, y ahora vamos a ver el decreto, hermanos. Después de que se habló y que muchos se convencieron y que muchos también rechazaron, como el emperador Carlos V, vamos a ver el punto número 4, ya estamos terminando, que se llama el decreto, a propósito de que estábamos viendo, ¿verdad?, de la escuela sabática, que hubo un decreto y que habrá un decreto, pues aquí también hay un decreto. Dice en el párrafo donde dice en su viaje de regreso, vean, ya compareció, ya muchos se convencieron, ya muchos se aceptaron el mensaje y otros lo rechazaron. En su viaje de regreso fue recibido en los pueblos de tránsito con más agasajos de los que se le atributaran al ir a Worms. Príncipes de la iglesia daban la bienvenida al excomulgado monje. Por cierto, hermanos, ustedes saben de qué línea de los monjes era Martín Lutero, de qué línea de los frailes. Y ahí lo dijeron, todos escucharon de qué línea era. Y tiene mucho que ver con el Papa actualmente, con el Papa León XIV. Es de esta misma línea de Lutero. Ya están los jesuitas, y bueno, hay varias, pero la línea de la que era Martín Lutero era de los agustinos. Agustinos, una orden pues dedicada a la caridad, a enseñar en escuelas, que no reciben salario, sino que ellos viven de lo que la gente les lleva y de lo que la gente les da. Esa es, a grandes rasgos, una de las características de la orden de los agustinos, que era Martín Lutero y que es también el Papa León XIV, el que está actualmente. Un dato interesante. Abrimos un pequeño paréntesis. Bueno, cerramos el paréntesis y sigue. Va Lutero ya de regreso, hermanos, después de haber comparecido. Y dice que va siendo pues agasajado, va felicitado. Y ahí hay un peligro que vamos a ver ahorita, hermanos. Va siendo felicitado. ¿Cómo se sentirían ustedes? Oh, mira qué bueno, Aarón, qué bueno que no negaste a Cristo, qué bueno que hiciste esto, haciendo honores. Y hay un peligro grandísimo, hermanos, que vamos a ver ahorita. Dice, en su viaje de regreso fue recibido por pueblos de tránsito con más agasajos
que los que se le tributaban al ir a Worms. Príncipes de la iglesia daban la bienvenida al excomulgado monje. ¿Recuerdan de Tetzel? De Tetzel, el que como había grandes homenajes cuando iba llegando. Bueno, en menor medida, pero también estaba recibiendo muchos homenajes. Príncipes de la iglesia daban la bienvenida al excomulgado monje, y gobernantes civiles, ¿qué le hacían a Lutero, hermano? Tributaban honores al hombre a quien el monarca había despreciado. Y bueno, le dijeron, pues, predícanos, hermano. Se le instó a que predicase, y a despecho de la prohibición imperial volvió a ocupar el púlpito. Dijo: nunca me comprometí a encadenar la palabra de Dios y nunca lo haré. No hacía mucho que el reformador dejara a Worms cuando los papistas consiguieron que el emperador expidiera, pongan atención, hermanos, contra él, ¿qué cosa? Un edicto en el cual se le denunciaba como el mismo Satanás bajo la figura humana, envuelto con el hábito de fraile. ¿Cómo le calificaron? Ese fraile que está envuelto en el hábito es el mismo Satanás. Se le ordenaba que tan pronto como dejara de ser valedero su salvoconducto, es decir, un papel que le daba como cierta clase de inmunidad, se tomaran medidas para detener su obra. Se prohibía guarecerle, suministrarle alimento, bebida o socorro alguno, con obras o palabras en público o en privado. Debía apresársele en cualquier parte donde se le hallara y entregárselas a las autoridades. Sus adeptos debían ser encarcelados también y sus bienes confiscados. Los escritos de Lutero debían de ser destruidos, y finalmente cualquiera que osara obrar en contradicción con el decreto quedaba incluido en las condenaciones del mismo. El elector de Sajonia y los príncipes más adictos a Lutero habían salido ya de Worms, es decir, no había quien lo defendiera. Y ahí está, hermanos. ¿Qué tenía Lutero? Y el decreto del emperador recibió la sanción del adepto, es decir, la aprobación. Cómo se sentían, hermanos, los romanistas. Ahora sí nos deshicimos ya de esto. No cabían de gozo, ¿verdad? Ya que se habían ido todos, ahora sí convencieron al emperador, que había estado de su lado. No cabían de gozo, consideraban que la suerte de la reforma ya estaba sellada. Y ahora, hermanos, pues, como dijeran por ahí, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Ya estaba la suerte dictada, ya habían declarado, y por eso estaban tan contentos todos los romanistas. ¿Será que Dios iba a permitir, hermanos, que ahí quedara todo en contra? Había dos peligros. Primeramente, pues, todos los honores, y segundo, el edicto. Pero Dios había provisto un medio de escape para su siervo. En aquella hora de peligro, un ojo vigilante había seguido los movimientos de Lutero, y un corazón sincero y noble se había resuelto a ponerle a salvo. Fácil era echar de ver que Roma no había de quedar satisfecha, ahí está, sino con la muerte del reformador. Hasta cuando muriera iban a parar. Y ya estamos terminando, hermanos, para que no. Solo ocultándose podía burlar las garras del león, hermanos. ¿Cómo se podían escapar de ahí Lutero? Solamente por el poder de Dios. Y vamos a ver la intervención de Dios allí por este hombre de Dios. Sigue diciendo, vean, hermanos, ahí, ya después estamos en el punto número 5, ya estamos en el edicto. ¿Ya notaron dónde está el edicto? De la muerte de Lutero, y por eso los romanistas estaban tan felices, porque pues ya, acabado Lutero, se acabaría la reforma. Dice, Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia para idear un plan que salvaría la vida de Lutero. Plan de Dios. Ayudado por varios amigos verdaderos, se llevó a cabo el propósito del lector. Y Lutero fue efectivamente sustraído, quitado, arrebatado a la vista de amigos y enemigos. Sustraído, hermanos. Y vean qué pasó. Mientras regresaba a su residencia, es decir, a su casa, se vio rodeado de repente, separado de sus acompañantes y llevado por la fuerza a través de los bosques del castillo de Wittenberg. Fortaleza, Wartburg, gracias. Fortaleza que se alzaba sobre una montaña aislada. ¿A dónde lo llevó? A una montaña aislada. ¿A dónde se fue el apóstol Juan, hermanos? ¿A dónde lo mandaron?
a una isla apartada. Y vamos a ver aquí el paralelo con Lutero. Y vean que este había sido plan de Dios, porque pues la suerte ya estaba echada. A cualquier lugar, a cualquier ciudad, pues tenía la influencia los papistas. ¿Lo llevaron a dónde? A una montaña aislada. Tanto su secuestro como su escondite fueron rodeados de tanto misterio. Vean, el mismo que lo había llevado, hermanos, a esconder. Que Federico mismo por mucho tiempo no supe dónde se hallaba el reformador. El mismo que lo había llevado a las montañas, ni él mismo sabía dónde estaba. Obra de Dios, ¿verdad? Lo escondió. Esta ignorancia, pero no era algo pues malo, tenía un propósito. Pues mientras el elector no conociera el paradero del reformador, no podía revelar nada. Se aseguró de que Lutero estuviera protegido y eso le bastaba. Oh, yo sé que está bien, eso es suficiente para mí, no sé dónde está. Y aún aunque me agarraran y me preguntaran, la verdad es que no sé. Dios estaba dirigiendo ahí, hermanos, porque pues cómo se le podía esconder, vuelvo a repetir, a este poder, ¿verdad? Que tenía pues toda su influencia desde el emperador pasando por grandes hombres. Y estamos, por cierto, en el punto número 5. La gloria, la honra sea para Dios. Pasaron así la primavera, el verano, el otoño, llegó el invierno. ¿Cuánto tiempo pasó? Un año. Y Lutero seguía aún secuestrado. Pues ¿dónde está? Un año. Ya exultaban a Leandro y sus partidarios al considerar casi apagada. Pues se perdió, a lo mejor se ha de ver muerta, ¿verdad? Ellos daban por hecho de que ya había terminado. Pues nadie sabe dónde está, a lo mejor ya se murió, a lo mejor algo le aconteció. Caso que ya no está. Pero en vez de ser esto así, el reformador estaba llenando su lámpara en los almacenes de la verdad y su luz iba a brillar con deslumbrantes fulgores. En la amigable seguridad que disfrutaba en Wartburg, congratulábase Lutero por haber sido sustraído por algún tiempo al calor y al alboroto del combate, pero no podía encontrar satisfacción en el prolongado descanso. Es decir, en estar de ocioso, no podía nada más en estar ahí. Pues aquí me tienen, pues no voy a hacer nada, me voy a relajar, como dicen, ¿verdad? Acostumbrado a una vida activa y al rudo combate, no podía quedar mucho tiempo haciendo que de ocioso, sin hacer nada. ¿Qué hizo? En aquellos días de soledad tenía siempre presente la situación de la iglesia y exclamaba desesperado: ¡ay! ¿Y qué? No hay nadie en este último día de su ira que quede en pie delante del Señor como un muro para salvar a Israel. También pensaba en sí mismo y tenía miedo de ser tachado de cobardía por haber huido de la lucha, ¿verdad? Le venían los pensamientos. Se reprochaba su indolencia y su indulgencia con que se trataba a sí mismo. Y no obstante, esto estaba haciendo diariamente más de lo que hubiera podido hacer un hombre solo. Su pluma no permanecía nunca ociosa. ¿Qué hacía, hermanos? Ahí donde estaba, escribiendo, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues yo había escrito los 95 tesis, y mientras estaba en esa soledad, allá apartado, estaba escribiendo. En el momento en que sus enemigos se lisonjeaban de haber acallado, es decir, que ellos pensaban que ya estaba muerto, que habían terminado con él, los asombraron y confundieron las pruebas tangibles de su actividad. Un sinnúmero de tratados, es decir, folletitos, ¿no? Hojitas o papeles que hablaban de la palabra de Dios provenientes de su pluma, ya estaban circulando por toda Alemania, ¿se imaginan? También prestó entonces valiosos servicios a sus compatriotas al traducir al alemán el Nuevo Testamento. Vean ahí, desde su Patmos perdido entre riscos, siguió casi un año proclamando el Evangelio y censurando los pecados y los errores de su tiempo. ¿Qué hacía? Hacía tratados. ¿Qué hacía? Traduciendo la Biblia también al alemán. Ese era el propósito. Y no solamente ese, vamos a ver un propósito aún mayor de estar en esa soledad, apartado de toda la actividad que había. Pero no fue únicamente para preservar a Lutero de la ira de sus enemigos. No era nada más ese el propósito, de que no lo mataran.
ni para darle tiempo de descanso en que pudiese hacer estos importantes trabajos. No, no era esto nada más de hacerle los trataditos, la Biblia al alemán. Para lo que Dios separó a su siervo del escenario de la vida pública. Había otros resultados más preciosos que alcanzar. En el descanso y en la oscuridad de la montaña, de su montaña solitaria, quedó Lutero sin auxilio humano y fuera del alcance de las alabanzas y de la admiración de los hombres. Y luego, y vean esas, como dicen esas tres palabras. Así fue salvado. ¿De qué? ¿Se acuerdan cómo cuando salió de sí mismo? Exacto, hermana, de sí mismo, del orgullo, imagínense, hermanos, y volviendo al tema de nosotros en el concilio, que salgamos de allí con un mensaje poderoso acerca de Cristo Jesús. Oh, y que sale y todos los, oh, qué bien, oh, hermano, excelente, oh, quiero ser, admirándolo. ¿Y qué va a producir eso, hermanos? Que se le suba a uno el orgullo, ¿verdad? De eso era de lo que Dios lo quería libertar también. Así fue salvado del orgullo y de la confianza en sí mismo, sino de siempre ser humilde y depender de Cristo Jesús, que a menudo son frutos del éxito. Así es. Cuando alguien hace algo bueno, pues vienen los elogios, vienen las cosas buenas, ¿verdad? Y eso es peligroso. Por medio del sufrimiento y de la humillación fue preparado para andar con firmeza en las verdades vertiginosas, en las vertiginosas alturas a donde había sido llevado de repente. Y el último párrafo, hermanos, y con ese terminamos. A la vez que los hombres se regocijan en la libertad que les da el conocimiento de la verdad, se sienten inclinados a ensalzar a aquellos a quienes Dios ha valido para romper las cadenas y superstición del error. ¿Sí ven lo que está diciendo, hermanos? Que a menudo nos regocijemos en Dios, que es el que ha hecho todas las cosas. En vez de que veamos a Dios, vemos al instrumento, ¿verdad? Vemos el medio más que el fin. Satanás procura distraer de Dios los pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes. ¿De quién es obra esto? Y lo decían, recuerdo, en la escuela sabática, que hablamos, por cierto, los que no saben, hablamos en la escuela sabática de Ruth y Esther. Y cuando vemos esas historias, pues, que son muy bonitas, esas son muy buenas, perdemos de vista lo más importante. ¿Y a quién exaltamos? A las historias, en este caso a estas mujeres. Oh, Ruth, oh, qué historia. Ah, Esther, cómo fueron ellos lo que hicieron, y perdemos. ¿Y es plan de quién? Es plan del enemigo, que pongamos los ojos en el hombre, ¿verdad? Igualmente con Lutero. Todos los que habían creído con él estaban exaltando a Lutero. Por eso Dios lo apartó, para librarlos a ellos y para librarlo a él mismo. ¿En qué, no sé, hermanos, qué tan importante se les haga esto? Pero vean, ahí está. Es muy importante esto de cómo librarnos del yo y de todos los elogios que vienen para cuando uno lo único que hace es ser instrumento de Dios. Induce a los hombres a dar al mero instrumento, lo que decíamos, ocultándole la mano del que dirige todos los sucesos de la providencia. Con demasiada frecuencia acontece que los maestros religiosos, así alabados y reverenciados, pierden de vista su dependencia de Dios y sin sentirlo empiezan a confiar en sí mismos. Resulta entonces que quieren gobernar el espíritu y la conciencia del pueblo, en el cual está dispuesto a considerarlos como guías en vez de mirar la palabra de Dios. La obra de reforma ve así frenada su marcha por el espíritu que domina a los que la sostienen. Qué peligroso es esto, ¿no creen, hermanos? Dios quiso evitar este peligro a la reforma, quiso que esa obra recibiese no la marca de los hombres, sino la impresión de Dios. Los ojos de los hombres estaban fijos en Lutero como el expositor de la verdad, pero él fue arrebatado de en medio de ellos para que todas las miradas se dirigieran al eterno autor de la verdad. Amén. ¿Qué les pareció, hermanos? Sin duda, muchas enseñanzas, y vimos en esta historia del campeón de la verdad una preparación, hermanos, para que también nosotros podamos
contemplar a Cristo Jesús y, como decía esta parte final que vimos, no ver al expositor. Aunque Dios tiene muchos instrumentos, no los contemplemos a ellos, porque hay un gran peligro de poner los ojos en el hombre y perder la vista en Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga. Sigamos estudiando, sigamos leyendo esta palabra de Dios, porque, hermanos, cuando vemos a través de la historia todo lo que ha costado, la sangre que se ha derramado, el sacrificio, todo lo que ha habido, valoremosla, hermanos, leámosla, porque viene el día, hermanos, en que ya no la tendremos, pero debemos de tenerla en nuestra mente. Hermanos, que Dios nos bendiga, sigamos estudiando, sigamos preparándonos, porque tal vez puede ser tú, tal vez puedo ser yo, al que nos toque comparecer ante los grandes, ante los hombres de renombre en esta tierra, y que podamos dar un buen testimonio acerca de Cristo Jesús y no avergonzarnos de Él, porque Él dice: quien a mí me niegue, yo le negaré, pero el que me confiese, yo también le confesaré delante de los santos ángeles y de Dios. Hermanos, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea contemplar a Cristo siempre, y Cristo viene pronto, hermanos. Preparémonos. Dios nos bendiga.